acontecer en el país. Lo más importante de las noticias está aquí. Hola Honduras. Somos contacto en vivo, el clima, el tráfico, del sur al norte, del oriente al Atlántico. Hola Honduras. Minuto a minuto, salud y política, educación, información más verídica. Muy buenos días, esto es Hola Honduras, correspondiente a hoy martes 19 de marzo, felicitando a los padres que nos están sintonizando este día, porque hoy es el Día del Padre. También les agradecemos siempre su fiel sintonía y usted puede estar conectado con nosotros a través de www.btv.com.hn y también nos puede sintonizar a través de Acción Radio en la 92.5 Tegucigalpa, San Pedro Sula y en la 95.9 a nivel nacional. Le doy la bienvenida a la licenciada Emma Calderón, quien nos tiene un tema muy importante en Diálogo de Impacto. Muy buenos días. Gracias a Catherine y amigos televidentes de Hola Honduras. Siempre me confundo con Ani, como siempre estamos aquí, las tres aquí en Hola Honduras. Gracias por permitirnos estar con nosotros en sus hogares a través de nuestras pantallas, a través de BTV y Acción Radio. Pues hoy tendremos en Diálogo de Impacto un tema muy interesante, y es que realmente la labor de defensa de los derechos humanos es una labor titánica. Y justamente tres mujeres, lideran tres organizaciones que han estado defendiendo y tratando de revertir por lo menos ese proceso de impunidad en el país. Imagínense, continuamos desde décadas con un 95% de impunidad en el país. Y eso significa violación a los derechos humanos. Yo sé que es un tema que unos dicen, los derechos humanos solo es para cierto sector. No, al final todos somos afectados. Todos somos afectados directa o indirectamente por esta situación. Pero justamente vamos a conocer cómo avanza realmente la defensa de los derechos humanos aquí en Honduras. Vamos a tener a tres mujeres que lideran una de las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos en el país. Pero antes vamos con Catherine con importantes informaciones. Así es, licenciada, un tema muy importante y lo invito a usted que puede interactuar con nosotros a través de nuestro WhatsApp al 3182-5600 y también estamos totalmente en vivo a través de la plataforma de Facebook como BTV Somos Todos. A continuación le presentamos las 5 de impacto. La defensa de la familia del expresidente Juan Orlando Hernández en un comunicado informó que se prepara para demostrar el origen legal de los 131 bienes asegurados que el Ministerio Público comenzó gestiones para la privación de dominio definitiva. Bajo investigaciones, así continúa el atentado denunciado por la diputada Silvia Ayala, cuando desconocidos fuertemente armados dispararon a la camioneta donde ella se transportaba. Autoridades descartan atentado. La titular de la Secretaría de la Mujer, Dori García, condenó la alta incidencia de femicidios que afectan a Honduras, donde ya se registran más de 40 mujeres asesinadas en lo que va del año. La ENE interviene el circuito de la Torocagua, el cual abastece a 5 colonias de la capital, donde han identificado que el 40% de la energía que se inyecta al sistema se pierde por hurto. Un voraz incendio forestal se registró en el Parque Nacional La Tigra, en las cercanías de Tegucigalpa, capital de Honduras. De acuerdo con lo informado por el portavoz del Cuerpo de Bomberos, al menos 10 hectáreas de bosque están siendo afectadas por el siniestro.
Gracias por estar aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Vamos a tener a 3 invitadas, justamente a Daisy Ávila, directora de OFAN, Leticia Flores, directora de ex-EPER, y Hilda Rivera, coordinadora de CDM, Centro de Derechos de la Mujer. Estas 3 mujeres lideran 3 proyectos importantes en la defensa de los derechos humanos en el país. Una meta bastante cuesta arriba, podemos decir. Y es que el informe de Naciones Unidas del 2024 revela que en Honduras la violencia es persistente, incluida la violencia de género, los conflictos por la tierra y la impunidad, para que vean que son 3 pilares fundamentales. La violencia de género, los conflictos de tierra y la impunidad. Esos son los puntos que resalta justamente el último informe de las Naciones Unidas respecto a Honduras. La Unión Europea ejecuta 3 proyectos para promover los derechos humanos aquí en Honduras. Y esto es parte del proceso que estas 3 mujeres realizan aquí en nuestro país. Pero, ¿qué tanto avanza Honduras en la defensa de los derechos humanos? Realmente, para unos es considerado como tirar sal al mar, porque es tanto el proceso de corrupción, el proceso de impunidad en el país. Y yo no llamo tanto a la corrupción, sino más la impunidad. Porque al fin y al cabo la corrupción la podemos medir, podemos detectar, pero la impunidad es una deuda que tienen todos los gobiernos. Todos los gobernantes que han pasado por este país es una deuda que han tenido y mantienen con ustedes que nos están viendo, el pueblo hondureño. Yo sé que existe ese estigma que solamente, ¿por qué los derechos de la mujer? ¿Por qué de los grupos vulnerables? ¿Por qué de esto? Porque estas personas son las más vulnerables. Y a veces nos preguntamos, cuando vemos, y voy a hacer la comparación, en Estados Unidos, ¿cuántos han sido condenados? Cadenas perpetuas. Y aquí en Honduras no han tenido ni una infracción de tránsito. Esa es impunidad. Pero si usted roba para comer, lo meten preso y lo exhiben. Esos desequilibrios son los que nos deben de llamar la atención. Está aquí con nosotros Hilda Rivera, coordinadora del Centro de Derechos de la Mujer. Está Leticia Flores, directora de ex-EPER. Y también Daisy Ávila, directora de OXFAM. Yo sé que estos nombres nosotros los hemos escuchado, pero vamos a conocer de su propia viva voz ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil aquí en Honduras luchar por que se respeten los derechos humanos de los 9.5 millones? Porque al final son los 9.5 millones. Hilda, bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Una pregunta que podríamos contestarla en semanas y semanas, pero la voy a hacer muy corta. Es porque hay una cultura permisiva de violaciones a los derechos humanos que ni siquiera ha promovido, digamos, que en la educación pública, en la educación en general, aprendamos sobre los derechos humanos. Por eso hay mucha estigmatización en relación a las personas que defendemos derechos humanos. Muchas veces hasta se nos acusa que defendemos delincuentes, cuando la propuesta de defensa de los derechos humanos abarca a la construcción de un país diferente, un país respetuoso de la diversidad, un país inclusivo, un país además donde tengamos el derecho de vivir con dignidad. Creo que un principio fundamental de la lucha de los derechos humanos es rescatar ese derecho de vivir en dignidad, de vivir sin violencias. Entonces, en un país donde no se castiga a la corrupción, no se castiga a los violadores de derechos humanos y se fortalece la impunidad, como usted bien lo decía al inicio, pues es muy fácil que esa violación a los derechos humanos se sigan reproduciendo, y lo más lamentable es que lo vemos hasta como natural. Es natural muchas veces que las mujeres sean asesinadas, y la educación que recibíamos mucho tiempo atrás, que se nos decía, especialmente las mujeres, cuando queríamos denunciar las violaciones a nuestros derechos, cuando éramos maltratadas en el seno del hogar por parte de nuestra pareja, nuestro esposo o nuestro compañero de vida, que se nos decía, los trapitos sucios se lavan en casa. Ese es un mensaje que nos caló por años y sigue calando a muchísimas mujeres en el país.
hablando justo de la violencia de género, ¿no? Pero creo que el trabajo que considero que el trabajo que venimos realizando las organizaciones de derechos humanos, como las que estamos aquí en este momento, con el apoyo de iniciativas tan importantes como el programa Pro Derechos de la Unión Europea, significa que, ha impactado para que cada vez más mujeres y más población que enfrenta violaciones de derechos humanos exija garantía de su derecho a vivir libre de violencias y exija frente a los gobiernos, los distintos gobiernos, medidas concretas, presupuestos, acciones, compromisos claros. Muy difícil de alcanzar, pero ese es el camino de los derechos humanos, es un camino tortuoso, difícil, pero gracias a nuestras alianzas, nuestras articulaciones, como la que tenemos aquí, fomentada por este programa Pro Derechos de la Unión Europea, y tantos más apoyos que tenemos, vamos avanzando poquito a poco, pero la lucha por los derechos humanos es avanzar un paso y retroceder. Y no es fácil. Sí. Para que tengamos un contexto de porque hemos visto a Hilda muy activa en la cuestión de defensa de derechos de las mujeres. Pues Hilda es psicóloga de carrera con varios diplomados en temas de género y derechos humanos y gerencia social. Tiene más de 30 años de experiencia en los derechos de la mujer y combate al femicidio. También está con nosotros Daisy Ávila, ella es representante del país para Oxfam. Yo sé que también hemos escuchado este término, pues es gestora empresarial de carrera, con máster en economía agrícola y un doctorado en ciencias sociales de desarrollo humano. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de desarrollo y liderazgo de proyectos de cooperación. Oxfam es una organización bastante grande. ¿Qué ámbitos manejan ustedes en esta línea de los derechos humanos? Porque al final el derecho humano no solamente es el derecho a la justicia, también el derecho a la educación, a la salud, a tener una vida digna, a tener un ingreso para poder vivir. O sea, incluye tantas cosas diferentes. Sí. Bien, Hilda hizo mención, ¿verdad?, en relación a lo que es el tema de derechos de las mujeres. Eso es justamente el centro, ¿verdad?, de trabajo de Oxfam. Todo su trabajo centrado en las mujeres, un trabajo donde el tema de derechos es central. Y como usted bien lo menciona, no solamente en una dimensión, sino multidimensional. Vemos que la problemática de derechos humanos atraviesa diferentes campos y es por eso que nosotros enfocamos en lo que es el derecho de la justicia de género, lo que es la justicia económica, lo que es la justicia fiscal, lo que es la justicia climática, que nos lleva a todo ese ámbito de lo que usted también mencionó en su introducción, de lo que son los derechos a la tierra, el derecho a esos recursos productivos, el derecho a vivir en un ambiente sano. Entonces, esas diferentes dimensiones, y hemos estado en Honduras justamente después del Mitch, y hemos fortalecido, entramos con una agenda humanitaria, la cual conservamos, pero hemos ampliado a esos otros ámbitos de gestión, ya que nuestra organización es internacional, estamos en más de 90 países y tenemos afiliados más de 20 organizaciones. Sí, también está con nosotros Leticia Flores, es la directora de Ex-Heper, aquí en Honduras. Ella es ingeniera agrónoma, especialidad en desarrollo humano y más de 15 años de experiencia en proyectos de desarrollo humano. Ella maneja equipos de desarrollo en comunidades rurales, derechos humanos, gestión de riesgo y atención de emergencia. ¿Y por qué leo realmente cada una de sus especialidades? Para que veamos que los derechos humanos no solamente estén caminados en una sola ruta. Leticia le toca más el trabajo comunitario, que es la parte más complicada, porque no es fácil realmente en una sociedad tan fraccionada, tan dividida, tan polarizada como la nuestra, realizar un trabajo comunitario. ¿O estoy equivocada yo? Quisiera estar equivocada. Bueno, sí, nosotros, como lo anuncié, y trabajamos esos 4 ejes. Nosotros trabajamos el tema de desarrollo de comunidades rurales, trabajando con campesinos, juntas de agua. Trabajamos con jóvenes en todo lo que es el rescate de la agroecología, en la producción, intentando reducción de los químicos,
pero también trabajamos en los temas de defensa de derechos humanos, el tema de gestión de riesgos, atención a las emergencias. Y normalmente estamos acostumbrados a hablar de derechos humanos cuando hablamos de los derechos políticos y civiles. Entonces son los más conocidos. Entonces decimos desarrollo comunitario, sí, son los... O sea, el desarrollo comunitario es parte de los derechos humanos. Claro que sí, estamos hablando de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que son los que le permiten a la población poder producir su alimento sano, conforme a su cosmovisión también, la tenencia de la tierra, el acceso al agua, el acceso a recursos y a conocimiento para la producción de sus alimentos, para la venta de excedentes de producción, acceso al mercado, también todo eso lo estamos trabajando nosotros con este programa de la Unión Europea Pro Derechos. Nosotros hemos logrado ampliar nuestra área de cobertura. Originalmente estábamos en los departamentos de Choluteca, Valle y el sur de Francisco Morazán. A través de este programa de la Unión Europea hemos entrado a 5 departamentos más. Estamos hablando del Paraíso, Cortés, Colón, Atlántida y Lloro. Entonces estamos, y Olancho. Estamos acá trabajando también en la promoción de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y civiles. Sí, que conlleva mucho. Hilda, hay algo interesante y es el hecho de que, por ejemplo, Honduras en materia de femicidios, lamentablemente lidera varias regiones de Latinoamérica. Sí. Este año, ayer se daba el recuento, 47 mujeres asesinadas. Pero, los hombres dicen, ¿y por qué solo las mujeres? ¿En base a qué? Porque es bueno sensibilizar esto porque, o sea, yo digo, una mujer representa una familia. Ese es el impacto que tiene en una sociedad, ¿verdad? Entonces dicen, ¿por qué se focaliza más en la mujer? ¿Y por qué es tan importante realmente esa sensibilización? Con una frase muy concreta, a las mujeres nos matan los hombres. Los hombres se matan entre ellos. Hay mucho más homicidios de hombres, obviamente, en nuestro país. Sin embargo, son hombres que se matan entre ellos. A las mujeres, en su mayoría, somos asesinadas por hombres. Y previo a ese asesinato, hay un ejercicio de poder terrible. Toda la violencia que recorre las mujeres y que muchas veces, lamentablemente, termina en una muerte violenta o un femicidio, no las viven jamás los hombres, por el ejercicio de poder de los hombres y el permiso que la sociedad le ha otorgado al colectivo de hombres, de ejercer control, poder sobre los cuerpos y la vida de las mujeres. Usted no va a escuchar, o rarísima vez se podrá escuchar que una mujer viole sexualmente a un hombre. Algunas veces dicen que hay casos, sí, de una mujer que viola a un niño, pero ¿cuántas mujeres sufren violencia sexual? Y estoy hablando de mujeres de cualquier edad, desde niñas que aparecen en los medios de comunicación acá, que no son inventos nuestros, ¿no? Desde niñas violadas hasta mujeres mayores, violadas por hombres. Entonces, ese es un ejercicio de poder sobre los cuerpos y la vida de las mujeres. Entonces, por eso es no solo por el número de mujeres que representamos en la sociedad, que somos más de la mitad de la población, somos 51% del total de la población, es porque si no se aborda la problemática de violencia contra las mujeres, no sé cuál sería el destino final de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, por eso es tan importante y por eso hay compromiso internacional. Y como decía Daisy, el compromiso de Oxfam, de HEX, de la Unión Europea, en relación a la promoción y garantía de los derechos humanos de las mujeres. No se habla de derechos humanos en general, pero se hace la especificidad, la importancia de garantizar los derechos humanos de las mujeres, como un principio fundamental de cualquier política de cooperación, en este caso de la Unión Europea, y debería ser de política general de un país. Sí. Leticia, Daisy, vemos que tu
su perfil es más de economía y toda esta cosa, entonces dirán muchos, ¿qué está haciendo en materia de derechos humanos? ¿Y cómo qué tiene que ver esto? Porque a veces no entendemos muchas cosas, ¿verdad? Pero ustedes forman parte de este proyecto Pro Honduras, Pro Derechos, ¿verdad? Pro Derechos. Es el programa general el de la Unión Europea. programa general de la Unión Europea, que más adelante vamos a explicar, porque si bien es cierto, es un programa de la Unión Europea, pero también, escuche bien, también tiene un componente local, que al final eso es lo que fortalece realmente al país. Bien, la vinculación entre economía y derechos íntimamente vinculada. El tema de los derechos pasa también por asignaciones presupuestarias. Es muy frecuente que ustedes escuchen en todos los medios, no, es que no tenemos dinero, no hay presupuesto, ¿verdad? Para esto. Se firman las leyes, se aprueban las leyes, pero luego no hay presupuesto para poder ejecutar y poner en práctica estas leyes. Entonces, el tema es el modelo económico que tenemos, y eso es lo que tenemos que ver, porque si no nos quedamos en que aquí tenemos la ley, pero no tenemos el presupuesto. Y creo que es una dificultad fuerte, porque siempre se nos ha enseñado que nosotros no tenemos nada que ver, no entendemos nada de dinero, no entendemos nada de la economía, eso es tema de hombres, y no es cierto. O sea, es una necesidad, todos, hombres y mujeres, debemos entender cómo se mueven, cuáles son esas fuerzas que mueven, porque eso es lo que da la capacidad a un Estado. Y fíjese que hay tanta negación dentro de la misma mujer en ese sentido de la economía, porque ¿quién maneja el presupuesto de la casa? No, les pregunto a ustedes que me están viendo, ¿quién maneja el presupuesto de la casa? La mujer. Y si la mujer no, yo no entiendo nada de economía, y es mentira. Es mentira. La economía familiar, o sea, pueden haber casos excepcionales, ¿verdad? Porque no es que hay una mayoría absoluta, pero la mayor parte de la economía familiar es manejada por las mujeres. Sí, y el tema, digamos, como pasa, ¿verdad? O sea, de la economía familiar a lo que es la economía comunitaria, a lo que es la economía de un departamento y la economía de un país. Cuando vemos el presupuesto de la República nos asustamos, ¿verdad? Y vemos todo ese montón de partidas. Dice usted, ¿verdad? Quisiera parte de ese, un porcentajito, por lo menos un 0.5%. Y cuando vemos las letritas pequeñas nos asustamos todavía mucho más, ¿verdad? Porque ahí está justamente, como decimos, la solución y la trampa, ¿verdad? Si no entiende esas letritas chiquitas, no va a entender todo el resto de lo que son todas las partidas presupuestarias. Entonces es importante, una de las cosas, contribuciones fuertes de ProDerechos es justamente apoyar a organizaciones que han estado ya, no es que empezaron con ProDerechos, ya tienen décadas de estar luchando, pero cómo avanzar más y ocupar espacios dentro de esas mesas de discusión de esos temas económicos. ¿Por qué? Porque al final entra como una desventaja, ¿no? En el sentido de si la mayoría son de representantes de entes estatales, que ese es su trabajo, esa es su formación, y mujeres comunitarias y lideresas, entrar a esos espacios, si no tiene el conocimiento, el bagaje de esos temas, pues tampoco tendrá éxito. Entonces es ahí donde nuestro trabajo es importante, porque fortalecemos esas capacidades y acompañamos a estas organizaciones para poder entrar en esas discusiones que a veces las vemos como de otro nivel, ¿verdad? Sí. Y aquí vamos con Leticia. Leticia le toca la parte comunitaria. ¿Cómo es el trabajo realmente que ustedes realizan para que las personas, porque yo le voy a decir algo, lamentablemente aquí en Honduras, creemos que lo que sucede en Tegucigalpa, que es pura política, es lo mismo que sucede en el interior del país, en el resto del país, y es totalmente falso. En el interior del país son otras motivaciones, son otras situaciones de interés para las diferentes poblaciones. Sí, nosotros trabajamos en las zonas rurales en la parte productiva. Estamos también en lo que es la parte agroecológica para que las campesinas y campesinos produzcan sin químicos, pero también estamos cuidando el derecho de las campesinas y campesinos a la semilla, que es un tema muy delicado por el acaparamiento, por la contaminación con recursos transgénicos. Estamos trabajando todo eso, pero además
para que las campesinas, campesinos, juntas de agua puedan defender sus comunidades, tienen que tener los conocimientos sobre derechos humanos. Tienen que conocer cuáles son las leyes que le dan derecho al agua, el derecho a la tierra, el derecho a la alimentación. Todo eso nosotros estamos trabajando. Cuando las personas conocemos nuestros derechos, sabemos cómo defenderlos por la vía pacífica, conforme derecho y marco jurídico. Que, como usted decía en el inicio, la impunidad es la que no permite que avancemos como país, porque este acaparamiento de tierras y de recursos económicos de una forma desmedida, eso no es en ningún país, es lo normal, ¿verdad? Entonces debería de haber una distribución más justa de los recursos. Muchas veces estamos ya agotados de los recursos en las ciudades y entonces estamos queriendo ir a arrebatar los recursos a los indígenas, las indígenas y los garífunas que han cuidado el patrimonio natural, los recursos naturales, el bosque, el agua. Entonces ahora que ya está terminado acá, queremos acaparar también los recursos que están en las comunidades. Pero la gente naturalmente sabía que el agua es importante, que los bosques son importantes, que la fauna es importante, entonces han cuidado estos recursos. Y ahora se los queremos arrebatar, pero la gente está conociendo, de forma natural lo sabía, entonces está buscando información. ¿Cómo puedo defender yo el agua? ¿Cómo puedo defender yo la tierra? ¿Cómo puedo defender la fauna? Y entonces los vemos participando en los procesos, en las capacitaciones, en las redes, están organizándose, están aliándose como organizaciones de base, uniéndose a espacios de redes que estamos nosotros también promoviendo. Y no pensemos que en la parte rural solo es producción, también están las periodistas, los periodistas, comunicadoras y comunicadores sociales, dan las radioemisoras comunitarias, las radioemisoras comerciales que también dan espacio a estos temas y donde se puede formar también a la población a través de esta vía de la radio. Entonces, todo eso también estamos impulsando a través de este programa para que veamos que el tema de derechos humanos es mucho más amplio de lo que estamos acostumbrados a conocer. ¿Qué tanto ha avanzado Pro Honduras este proyecto y cómo se integra realmente? Porque no solamente, tengo entendido, es proyecto financiado por la Unión Europea, sino que también tiene componentes locales, quienes también participan, porque ellas no participan solas, no es que son aisladas, sino que es parte de un componente. Pero eso lo vamos a ver después de pausa, no nos cambie, que ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto y le traemos un mensaje muy importante por parte de FICOSA. FICOSA comprometidos con el crecimiento de todos los sectores de la sociedad, un compromiso firme con nuestros colaboradores, comunidades y región. FICOSA, cuando llegas lejos, todos llegamos lejos. Gracias, Katherine. Aquí continuamos con este tema. Justamente para las personas que nos sintonizan, tenemos aquí a Gilda Rivera, coordinadora de CDM, tenemos a Daisy Ávila, representante de Oxfam Honduras, y a Leticia Flores, directora de HEX-EPER. Estas tres organizaciones que conforman un consorcio, varios consorcios, porque ya van a ver la estructura, pero que es impulsado y apoyado por la Unión Europea bajo el programa de Pro Honduras. Pro Derechos. Gilda, sí, para que nos explique más o menos cómo funcionan rápidamente. Felizmente, hace un poco más de 3 años, la Unión Europea en Honduras decidió crear un programa que se llama Programa de Apoyo a los Derechos Humanos y a la Democracia en Honduras, que sintéticamente se identifica como Pro Derechos. Y hicieron una convocatoria con un llamado, invitación directa a distintas organizaciones para que aplicáramos y creáramos lo que se llaman consorcios. Entonces aplicamos, digamos, al Centro de Derechos de Mujeres, se nos hizo la invitación, podíamos decidir con quién nos vinculábamos para ser parte de ese consorcio.
y también se le hizo la invitación a OFAN y a HEX. Entonces así se crean 3 consorcios. Los 3 consorcios se llaman el caso de Pro de Honduras, Honduras con Derechos y Tejiendo Redes. ¿Qué son los 3 proyectos? Son los 3 grandes proyectos, ¿no? Y cada proyecto tiene organizaciones socias, que son parte vital de la ejecución y del desarrollo del proyecto. Y voy a hablar rápidamente del que el CDM construye, que es el Tejiendo Redes. Y a mí me gusta decir muchísimo esto, porque es el único consorcio dirigido por una organización feminista y las otras 2 socias son organizaciones dirigidas por hombres. Una de ellas es COIPRODEN, que la dirige el gran Wilmer Vázquez, sí, que seguro lo conocen, claro, trabajo sí, con la niñez y la juventud. Y el otro es dirigido por José Ramón Ávila, que dirige a SONOC, que está en la zona de Occidente. Entonces hemos hecho una tríada ahí muy bien, con mucha empatía, con mucha capacidad de interlocutar. Y a mí me gusta mucho decirle a ellos, bueno, están dirigidos por una mujer y además por una organización feminista de mujeres. Entonces eso nos ha permitido llegar a 19 municipios de todo el país en 7 departamentos con acciones, distintas acciones. Y trabajamos con mujeres, niñez y adolescencia sobre distintos temas, pero todos relacionados con la promoción de los derechos humanos para la población que es parte de nuestros procesos. Porque las 3 organizaciones, pues en el caso de COIPRODEN y ASONOC son organizaciones plataformas que tienen en su interior, en esas plataformas, agrupan a muchísimas más organizaciones. El caso del CDM es una ONG que nos articulamos nosotras nada más y sí trabajamos con distintas redes, colectivos de mujeres y de jóvenes, mujeres jóvenes en distintos municipios del país. Sí. En el caso de Oxfam, ¿cómo funciona este consorcio? Bien, nuestro proyecto Honduras con Derechos le está apuntando al tema de lo que es el sistema, el funcionamiento del sistema de derechos humanos. Y es por esto la naturaleza de los socios que tenemos. Tenemos un socio internacional que es Abogados Sin Fronteras Canadá y tenemos una organización fuertísima en temas de defensoría, ¿verdad? De defensores y defensoras de derechos humanos, que es el CEPRODEC, que es Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario. Entonces, estas 2 niveles, ¿verdad? de acción, una más orientado al sistema general, ¿verdad? Con el tema que tiene mucho que ver con lo legal, ¿verdad? Porque pasa por el tema de las secretarías y todo lo que es el engranaje gubernamental. Y por otro lado, lo que es el trabajo de a pie, el trabajo del acompañamiento, el trabajo de la defensoría de estos defensores en el campo. Entonces, esta es la naturaleza de nuestro consorcio, somos 3 organizaciones y una de las cosas que mencionó Gilda es muy importante en el sentido de el proyecto, el programa Pro Derechos, de tratar de integrar esfuerzos de diferentes organizaciones a diferentes niveles, que normalmente es como una organización para ejecutar esto. Entonces, nosotras mismas agrupamos 11 organizaciones. Ya 11 organizaciones de diferentes naturalezas es una fuerza y lo vimos. Lo vimos en la práctica cuando movimos unas reformas al decreto 93-2021. Ahí fue un ejemplo de cómo sumados, trabajando juntas, podemos realmente promover cambios. Sí. En el caso de HEC-EPER, ¿cómo funciona el consorcio de ustedes? Nosotros estamos integradas 5 organizaciones. Estamos trabajando con 2 organizaciones muy fuertes locales, que es el COFADE, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, dirigido por Berta Oliva. Tenemos al Comité por la Libre Expresión, CELIBRE, dirigido por Amada Ponce. Y tenemos a la Plataforma Internacional contra la Impunidad, dirigida por Mara Bocaletti, que ella tiene sede en Guatemala. Y tenemos también a Peace Watch Switzerland, dirigida por Carla Valladares. Entonces somos un consorcio de 5 organizaciones, 3 internacionales y 2 locales, y todas dirigidas por mujeres en el país.
Y como dicen las compañeras, somos 11 organizaciones sumadas en los 3 consorcios y cada una con objetivos muy parecidos por la promoción y defensa de los derechos humanos. Y además de esto, con este ProDerechos, una de las decisiones muy acertadas de parte del programa fue el desarrollar fondos en cascada. O sea que aparte de nosotros, como las 11 organizaciones que estamos ejecutando el proyecto, también se dirigieron fondos a organizaciones más pequeñas que no pueden acceder a la Unión Europea, que no pueden acceder a la cooperación alemana, suiza, sí, porque son muy pequeñas, pero que hacen un trabajo muy valioso en la defensa de los derechos humanos en Honduras. Entonces, así que a través de estos fondos se dirigieron 58 proyectos a organizaciones más pequeñas por un monto casi como de 1 millón de euros. ¿A cuánta población han llegado ustedes o comunidades tiene más o menos cuantificado? Sí. En nuestro caso hemos llegado a 9 departamentos, 28 municipios y atendidas directamente a través de formas de capacitación, de intercambios, de foros, de diferentes procesos, alrededor de unas 11.000 personas, un poco más de 11.000 personas, en el caso de Pro de Honduras, ¿verdad? Y estamos llegando a los territorios porque cuando hacemos una acción se benefician las poblaciones. Por ejemplo, en la Asamblea Ciudadana que hubo en Colón, que no fue un proyecto solo de Pro de Honduras, estaba todo ProDerechos, más la Oficina del Alto Comisionado, más Diaconía, más otras organizaciones también de cooperación internacional y locales, con las organizaciones de base que apoyaron ese desarrollo de esa asamblea. No se beneficia solo las familias que estaban ahí, sino toda la población que no va a ser afectada por este proyecto. En el caso de CDM y el caso de Oxfam también tienen una población directamente atendida e indirectamente atendida. Sí, en nuestro caso tenemos más de 16.000 personas que fueron influenciadas directamente, ¿verdad?, por las acciones del proyecto, y tenemos más de 100.000 personas que han sido favorecidas indirectamente. Nuestro proyecto, ¿verdad?, Honduras con Derechos, estaba en 5 departamentos, más la zona central, ¿verdad?, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, Santa Bárbara. O sea, es una región en la cual, como bien mencionaba Leticia, con también, con lo que es el Fondo de Ayuda a Terceros, que es un mecanismo para nosotros muy importante porque es inclusivo. Permite que realmente organizaciones pequeñas o organizaciones muy locales, muy rurales, puedan acceder a estos recursos, que no, de otra forma imposible que la Unión Europea llegue hasta esos lugares, porque son demasiado alejados, son demasiado complejos, ¿verdad? También la parte legal para poder llegar a ellos. Entonces eso también ha permitido esa inclusión de todas estas organizaciones y ha hecho un cambio realmente impactante en lo que es su fortalecimiento y también en su vinculación, o sea, el tema de trabajar con otros, conocer a otras organizaciones que están trabajando en lo mismo. Entonces creemos que el impacto del programa ProDerechos va más allá de los números, porque todo ese fortalecimiento del tejido social en las diferentes comunidades en las cuales hemos intervenido realmente marca la diferencia. Sí. Antes de continuar con Gilda, nos han escrito aquí al 3182-5600, nos han escrito algunos mensajes que vamos a dar lectura a ustedes. Dice, buenos días, licenciada, en Honduras ya no hay derechos humanos, no hay medicinas en los hospitales, no hay escuelas en condiciones higiénicas para los niños, no hay comida, no hay justicia y las personas que nombran en puestos de respeto, los derechos humanos son los más violentados de esos derechos. Me refiero a la señora Roque y a la ministra del SENAF que en días pasados sale burlándose de la discapacidad de una subalterna. Es lo que nos dice este televidente. Buen día, BTV, no acepto lo que dice la señora porque yo vivo en un barrio donde hay delincuencia y en esos grupos hay mujeres que son sicarias. Ahora pregúnteles cómo clasifican ellos los homicidios de mujeres. Hay mujeres que mueren porque andan en sicariato. Ustedes deben de clasificar las mujeres de cómo ha muerto, qué tipo de violencia y así no se hagan las víctimas, dice este otro televidente.
O sea, sabemos que es un tema bastante complejo. Sí. Y claro, hay mujeres, no se puede negar que hay mujeres que a la medida que se va complejizando, hasta el acceso a servicios básicos de vida, a empleo, a salud, educación, mujeres que se involucran en el sicariato. Lastimosamente en el país no hay muchos estudios que nos den cuenta de por qué las mujeres cada vez se están metiendo más al sicariato y son mujeres jóvenes, pero es que eso sucede mucho en los barrios populares, en los barrios marginados, que son lastimosamente aquellas comunidades excluidas de derechos en términos generales, ¿no? Que no tienen acceso a nada, ni a servicio de agua, ni luz, ni educación, ni siquiera vivienda digna, trabajo. Entonces sí, hay más mujeres, eso lo sabemos muy bien, pero aún así, pese a que hay más mujeres metidas en sicariato y que pueden intervenir en acciones delictivas como el asesinato de otra persona, no son la mayoría. Veamos las estadísticas nacionales, y no somos nosotras una ONG la que construye las estadísticas nacionales. Nosotras trabajamos con estadísticas oficiales, y las estadísticas oficiales de Honduras y de todo el mundo hablan de que las mujeres somos asesinadas en su gran mayoría por hombres con los cuales se tenía una relación de pareja, por conocidos, y que son violadas las mujeres sexualmente, violadas sexualmente por hombres. Entonces no se puede estigmatizar, ¿verdad? Sí. Generalizar, tampoco decir, no podemos generalizar que todas las mujeres son buenas o son malas, no. Sí, no. Ni que todos los hombres son buenos o todos los hombres son malos. O sea, de todo hay en la viña del Señor. Somos una sociedad bastante compleja, y yo creo que, y yo entiendo los puntos de vista, ¿verdad? Claro. Hay personas que no aceptan muchas cosas y por eso cuestionan, pero en realidad vemos que es un análisis, una interpretación, esto de los femicidios a nivel mundial, pues, sí. Porque como usted lo explicaba, es una relación de poder. Como lo explicaba, por ejemplo, también Leticia, el hecho de que el acaparamiento de la tierra, por ejemplo, el acaparamiento del agua. O sea, no es justo de que una comunidad, es el mismo comparativo, que ha cuidado ese naciente de agua, que ha cuidado por años, porque vaya, las comunidades garífunas, las comunidades, los grupos étnicos, que son los que han cuidado esto, después venga una persona a querérselo despojar con un título supletorio, por dar un ejemplo. Entonces, no podemos decir que todo es malo, no, no todo es malo, ni todo es bueno. La realidad no es blanco y negro, exactamente, sino que tiene hay de sus todo, matices. exactamente. Entonces, en eso yo creo que, pero al final, yo creo que todos coincidimos en algo. Honduras, el problema que tenemos es la impunidad. Sí. No podemos bajar ese porcentaje del 95% de impunidad. ¿Desde hace cuántos años lo venimos escuchando? Sí. Incluido el asesinato de mujeres, ¿verdad? Está en la impunidad. Puede ser que hayan mujeres sicarias que también están impunes, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el Ministerio Público que no investiga los casos? Sí. Entonces, ahí es otro asunto que también se tiene que tratar. Pero en este proceso de los que nosotros estamos hablando, desafortunadamente ninguno de los tres proyectos está dirigido a detener la violencia, la delincuencia común, penal. Estamos hablando de la defensa de los derechos de las mujeres, de los derechos de los campesinos, campesinas, de la institucionalidad del Estado. Y yo creo que ustedes lo que hacen incidencia es que saber que ese sector conozca sus derechos. Sí. Porque el problema es que si usted no conoce, por ejemplo, yo les digo, aquí en Honduras todos los días se nos violentan los derechos humanos, a todos, porque aquí no hay respeto por nada. Sí. Y es el tema de la normalización, ¿verdad? De la violación de derechos. Cosas que son una violación y lo tomamos como normal. ¿Por qué? Porque es el día a día, ¿no? Sí. Interesante también el comentario que planteaban, ¿verdad? Respecto al tema de la Secretaría de Derechos Humanos. Eso es como dice, un secreto a voces, o sea, Pero usted, y aquí le pregunto yo lo comentaba un poco, porque yo como comunicador uno mira muchas cuestiones. ¿Hubo un retroceso realmente en materia de derechos humanos? Porque yo escucho, por ejemplo, el mecanismo de protección que costó tanto construirlo, y lo desarticularon como que sin nada. Bien, daré mi opinión al respecto. Pienso que es importante tomar los tiempos.
Y hay que tomar tiempos y tomar cuál es realmente el desempeño, ¿verdad?, de una instancia de gobierno en las condiciones en que estábamos. Si hablamos, digamos, con los defensores y defensoras de derechos humanos, una expresión común de muchos de ellos es realmente la desconfianza en el mecanismo. Y la desconfianza en el mecanismo no es de ahora. La desconfianza del mecanismo es ya de años, décadas. Eso incluso obligó a organizaciones de sociedad civil a crear su propio mecanismo de emergencia, en el cual organizaciones como las nuestras hemos aportado recursos. ¿Por qué se crean esos servicios a la par de un servicio estatal? Porque no hay credibilidad, o los servicios que se prestan no son los que las personas que buscan o necesitan esa protección obtienen. Entonces no es un problema nuevo, es un problema que realmente está incrustado y tiene mucho que ver con el tema de la estructura, cómo está creado en primer lugar. Hay mucha discusión en función incluso de quiénes deben integrar ese mecanismo. ¿Por qué? Porque eso es acceso a información. O sea, acceso a información sobre testigos, acceso a información sobre víctimas, o sea, cómo se maneja toda esa información. Entonces creo que tiene muchísimo que ver con el tema de la impunidad, tiene que ver muchísimo con el tema también de dotación de recursos, no solamente recursos económicos, también recursos tecnológicos, que garantice esa seguridad a todas las personas que buscan el mecanismo. Entonces creo que hay que ubicarlo, ¿verdad? Esa sería mi opinión, ¿verdad? En temas, por lo cual hablar de deterioro o no deterioro depende, no es realmente el tema, sino más bien cómo avanzamos, qué estamos haciendo para mejorar ese sistema, cómo incluso desde ProDerechos estamos trabajando para tratar en primer lugar de juntar a las partes, porque eso no es un mecanismo en el cual interviene una sola instancia. Un actor es el Estado, pero otro actor somos nosotras como sociedad civil. Otro actor es la empresa privada, porque aquí también, como hablábamos al inicio, los derechos humanos no solamente es la violencia contra las mujeres, aunque ese sea nuestro foco, pero también nosotros vemos el tema de empresa y derechos. ¿Y por qué lo vemos? Porque en el marco de la relación del trabajador y las empresas también hay mucho espacio, tanto para el respeto a los derechos como para la violación de derechos. Sí. Mire que el tiempo se nos ha agotado, solamente un mensajito final. Sí, que vamos a estar reunidas entre hoy y mañana en una gran feria donde van a estar participando mujeres, hombres que han sido beneficiarios de esto, de la subvención en cascada o fondo de apoyo, financiamiento de apoyo a terceros, lo que allá hablaba Leticia y Daisy, y vamos a estar en la Universidad Nacional, va a estar viniendo mujeres y hombres, va a ser una alegría, y entonces ahí vamos a estar para que nos puedan visitar, ¿no? Exponiendo un poco todo lo alcanzado, los avances, y mi mensaje final, pues que creo que existe el compromiso de las organizaciones sociales hondureñas de seguirle apostando, pese a que muchas veces nos desanimamos y lo difícil que puede ser la situación en el contexto nacional. Pero que el contar con alianzas, articulaciones como la de este momento con ProDerechos, y contar con el apoyo y el apoyo financiero, pero también con compañía política, ¿no? Acompañamiento político de organizaciones de la cooperación internacional, como la Unión Europea, en la misma Oxfam, es una organización internacional que no está restringida solo al programa de ProDerechos, hace muchísimo más. El mismo GEX, Diaconía, etcétera, etcétera, hace que sigamos adelante con este compromiso, y especialmente contar con la confianza de tantas y tantas mujeres, especialmente a nivel comunitario, que luchan por sus derechos, que han levantado su voz y que están decididas a seguir. Sí, bueno, a mí solamente me resta agradecerles a Hilda, Leticia y a Daisy por habernos acompañado y informarnos realmente de los avances. Yo creo que lo importante es que estamos en proceso, hay financiamiento, se está trabajando. Yo sé que es una larga carrera, que no vamos a ver los resultados tal vez ni
vamos a morir nosotros los que estamos acá, pero va a seguir. Lo importante es continuar con estos proyectos que vengan a darnos esa esperanza, esa conciencia en cada uno de los ciudadanos de cuáles son esos derechos y cómo tenemos que hacerlos prevalecer. Muchísimas gracias a ustedes, a ustedes televidentes, un millón de gracias por su sintonía. Yo los invito a que continúen con Hola Honduras. Ya está lista Ani y Catherine con toda la información del momento. Yo sí que les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.